niños, ¿cómo están? Hola, Hola, tía. tía. Hola, profe. Bien, ¿y usted? Hola, bien también. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Muchas tareas, ¿o no? ¿O no tanto? ¿Se relajaba un poco la cosa? Sí, no tanto. Mira, Sí. ¿Están aburridos o no en casa? ¿Están de menos salir en carrete? Salada, estar encerrado. Y quizás cuánto tiempo más nos quede. ¿Vieron? No he visto nada yo de reportes de hoy día. ¿Cómo andó la cosa? Muchos contagios, ¿no? ¿Han visto algo? No he visto nada. Yo creo que vamos a estar como hasta septiembre. Por lo menos. Por lo menos. Según el niño, ese niño Sí, según el de niño, India, el 5 de septiembre el estaríamos 5 de de vuelta. septiembre, sí, me voy a acordar de esa fecha del cumpleaños de mi mamá. Entonces, va a ser su regalo de que termine esta pandemia, ojalá. Sí, pero el niño como hindú que se parecía a Avatar dijo que después de diciembre de este año o entre el verano iba a pasar algo peor que el coronavirus. Sí, leí eso. Fue como, oh, qué bueno que termine pronto. Oh, sí, no, no, de que, Y solamente Nacho lo cree. ¿Ah? Y solamente eso Nacho lo cree. Claro. No, aquí, bueno, yo nunca he creído en esas profecías, como que nunca creo, yo no creo ni en el horóscopo ni nada de esas cosas. Pero cada cual sabe lo que cree. No creo que alguien Bueno, pueda pero tampoco va a predecir quedar tiempo porque el vamos a morir todos. horóscopo. Vamos a morir todos, así que. Sí, de hecho, No, tampoco como que no dice Libra. Yo igual soy Libra Mendiola, pero de repente ahí leo algunas cosas y como que calzan, ah, sí está bien, soy Libra. Pero después como que nada, así que esta semana tu número va a ser el tanto, te va a pasar tal cosa, no. Así que yo creo en la ciencia, en la matemática, en Dios, tengo confianza de que esto se va a superar pronto. Dicen que seré millonario. El de Libra es Luna Menguante. Claro. Mandiola va a ser millonario, sí, si trabaja, puede ser. A los 23 ya tengas tu propia empresa, todo millonario. Puede ser. Ya, niños, ¿han llegado más? Bienvenidos a todos, buenos días. Vamos a revisar nuestro ensayo 1 que tenemos pendiente todavía. ¿Ustedes me recuerdan en qué ejercicio quedamos? Voy a compartir mi pantalla. Piramidance, dice Viola. Claro, vas a ser tu propio jefe. Ya, ustedes me dicen si se ve por ahí, si alguien tiene alguna duda de otra índole. Antes que comencemos con esto, me dice nomás. O si no, al final un ratito nos quedamos conversando. El otro día les robé 10 minutos. Nadie me dijo, yo estaba segura de que terminaba el bloque a la 1:20, porque me quedé que en la mañana, no, me toda la mañana, el lunes, que terminé un bloque a las 10:20, entonces mi mente era terminada en 20, y me fui a esa hora y les debo 10 minutos. Así que hoy día, si quieren, nos podemos quedar hasta las 13:40. Aquí estoy viendo aquí a la Sofi. Ahí está la Sofi. ¿Cómo estás, Sofi? No te escuchamos, pero te vemos. O ya no. Ya, niños, revisamos entonces el ensayo. Ahí sí. Hola, tía. Ahí sí. ¿Cómo estás, Sofi? Bien, ¿y Profe, usted? yo tengo una pregunta sobre Dígame. ¿Sí? yo tengo una pregunta sobre un ejercicio de un ensayo que no es de usted, pero es uno que es fácil, me refiero, pero es una duda que tiene que verlo para entender. Pero ¿cómo Ya, se pero lo puedo realizar en esta clase? ¿Cómo se lo puedo mandar? al final sí, o me compartes tu pantalla y ahí lo vemos. Ya, pero al final, para que termine. Pero enfoca solamente el ejercicio. Pero terminemos este y después las otras dudas. Ya, niño, ustedes recuerden. Lo voy a mandar al WhatsApp web. Ya, mándame al WhatsApp.
No, me refiero que me lo voy a mandar al WhatsApp web yo. Entonces, así cuando comparto perfecto, pantalla, perfecto. comparto computador. Ya. Niños, ¿en cuál quedamos? Sí, yo no me acuerdo mucho. Como en todos los cursos quedé como en un número distinto. Entonces aquí, sí, el 31 creo que lo hicimos. En el 32. Ya, y el 32 también lo hicimos, sí. Gracias, Tabata. Entonces ahora pasamos a la otra página y ustedes me van diciendo sus dudas. Díganme nomás, niños, ¿los escucho? ¿No? ¿De esta página ninguno? 33, 34, 35, El 35. el 35. En el 35 tenemos lo siguiente. Dice, el triángulo ABC de la figura adjunta se rota en 90 grados antihorario con respecto al punto P de coordenadas 1, menos 1. ¿Cuáles son las coordenadas del punto homólogo del vértice A? Una forma de hacer este ejercicio, bueno, hay dos formas. Una que es bastante rústica, digo yo, y que puede ser sencilla, y que es hacer lo siguiente. Si yo considero, fíjense que voy a dibujar aquí un triángulo, voy a dibujar este triangulito, que es el que tengo aquí, y yo voy a considerar que esta figura, que es el triángulo, la voy a rotar en 90 grados. En 90 grados. De tal forma que este segmento que estaba en forma vertical, acá, que mide 4 unidades, que es la distancia entre el -1 y el 3, si la roto en 90 grados, ahora me va a quedar acá, vertical. Y aquí voy a tener mis 4 unidades, que eran las que tenía acá. Ahora las tengo horizontal. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 unidades, quedo por aquí más o menos, en el -3. Ahí voy a tener mis 4 unidades. Y esta distancia, que es este segmento que está aquí, que mide una unidad, porque está entre el 1 y el 2, ahora me queda de forma vertical. Ahí tengo una unidad de distancia y acá tengo estas 4 que habían aquí. Y ahí tengo mi triangulito que ahora lo roté en 90 grados. Entonces, ¿dónde fue a quedar el punto A? El punto A que estaba aquí, al rotarlo en 90, queda en este punto. A', quedaría aquí. Y ese punto tiene coordenadas -3,0. Por eso era la alternativa C. Esa es una forma rústica, digo yo, de hacer este tipo de rotaciones, porque es tomar una figura y rotarla en estos 90 grados, de tal forma que lo que estaba vertical ahora queda horizontal, y lo que estaba horizontal, al rotarlo en 90, queda vertical. Y ahí llegamos a ese punto. Porque aquí hay unas fórmulas para esto, que ustedes deben haberla visto en primero medio, en octavo a lo mejor, y que las vamos a repasar cuando avancemos en geometría. Y ahí yo les voy a subir unos mapas conceptuales con todas estas fórmulas para que recuerden. Pero por el momento yo creo que esto ayudaba bastante. ¿Sí? ¿Qué me preguntaste, Tabata? Dame un segundito. ¿Tabata? ¿Queda claro? Yo no lo pregunté. Ah, no fue la Tabata, perdón. Yo. Sí, ahora sí. La Pauli, era la Pauli. Sí. Gracias. Ya, de nada. Diego, ahora sí me ibas a decir algo tú. Sí, yo tenía dudas en la 32 y la 34. Ya. Ah, la 32 ya revisamos, sí, por la semana pasada. ¿Sí? Sí. Oh, no me acuerdo. 32, ¿o estoy Revísela equivocada? de nuevo, bro. 32, dice el punto A de coordenadas que tenemos acá se rota en 180. Dijimos que cuando un punto se rota en 180 cambian las dos coordenadas, los dos signos de las coordenadas. Por lo tanto, cuando tú rotas este punto, que era el -2,4, y lo rotas en 180 grados, en sentido horario o antihorario, aquí da lo mismo, porque 180 da igual. Entonces yo digo, en general, si aquí dice 180 grados y no hay un signo menos, esto significa más 180 grados. Y en matemática y en física también el signo más para los ángulos significa antihorario. Entonces si yo esto lo roto en 180 grados, lo que ocurre con este punto es que queda en el cuadrante contrario. Es decir, ahora va a quedar en el punto 2, -4. Ahí va a quedar mi punto.
Eso es lo que ocurrió con el punto A. Y aquí dice que se transforma en el punto D. Entonces, punto D tiene coordenadas 2, menos 4. Y a este punto D se le aplica una traslación según un vector T. Cuando se aplica traslación se le suma un vector. Yo no conozco en este caso, x, y. Y obtengo el punto C de coordenadas 5,5. Entonces tú tienes que decir 2 más cuánto me da 5. 2 más x me da 5. Y menos 4 más y me da 5. Y ahí despejas de cada uno las coordenadas de tu vector. X sería 3 y el y sería 9. Entonces el vector es el 3,9, que es la alternativa C. ¿Y Diego? Allá, gracias, tía. Ya. Y la otra duda era la 34. Sí, la de 34. 24 dice, el perímetro del rectángulo MNRQ de la figura adjunta es 20. El perímetro es 20. M, S y P son puntos colineales, al igual que NR y P. Y MQ vale 3. Entonces RN también vale 3. Y SR vale 5. Y como el perímetro de todo esto era 20, si aquí llevo 3 y 3 llevo 6, me faltarían 14 que tengo que repartir en 7 y 7 arriba. Pero como ese es 5, entonces esto es 2. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son siempre son verdaderas? La primera dice, el área del triángulo MSQ es al área del triángulo PSR como 4 es a 25. Recordemos que la razón entre las áreas de dos figuras semejantes corresponde al cuadrado de la razón de semejanza. Y la razón de semejanza entre estos dos triángulos es 2 es a 5, porque ahí comparamos dos lados homólogos. Esa es la razón. O 3 es a lo que mida este lado PR. O la razón podría ser MS es a SP, pero como no tengo esas medidas, ocupo esto. Entonces la razón de semejanza es 2 es a 5, por lo tanto la razón entre las áreas va a ser el cuadrado de eso. Sería 4 es a 25. Por supuesto que el más chico arriba, el MSQ, y abajo el más grande, PSR. Entonces correcta, la 1. Después la 2 dice, el área del trapecio MMRS es 18. Área de trapecio. Recordemos que el área de un trapecio está dado por la suma de las bases, o sea, 5 más 7, dividido por 2, y esto por la altura del trapecio, que sería 3. 5 más 7 son 12, partido 2 son 6, por 3 son 18. Entonces la 2 también es correcta. Y la 3 dice que el perímetro del triángulo SRP es al perímetro del MNP como 5 es a 7, lo cual también es cierto porque la razón entre los perímetros de dos figuras semejantes mantiene la misma razón de semejanza. Y la razón de semejanza está dada por dos lados homólogos, en este caso este que mide 5 y este que mide 7. Entonces la razón de semejanza entre este triángulo pequeño y este grande es 5 es a 7, entonces la de sus perímetros también. Por eso que la 3 es correcta y sería 1, 2 y 3 las verdaderas. ¿Diego? Vale, gracias, profe, queda bastante claro. Ya, qué bueno. Avancemos entonces, ¿cuál más? Revisamos ya la 35, veamos la página siguiente. Díganme ustedes, niños, ¿hay alguna duda en esta página? Si no, en la otra. ¿No? ¿Terminamos? Qué rápido, ¿ya no hay más dudas en este ejercicio? Bueno, La 36. 36. En un triángulo ABC, rectángulo en C de catetos cuyas medidas son X, U, y acá tenemos esta hipotenusa, Q más P sería la hipotenusa. Se tiene el segmento CF desde, ¿qué dice aquí? Se ha trazado el segmento CF igual a W desde C hasta el lado AB, determinando los trazos P y Q como se muestra en la figura. ¿Con cuál de las siguientes alternativas no se puede afirmar que el trazo CF sea perpendicular al trazo AB? ¿Con cuál no se puede afirmar? Entonces, este trazo CF
yo no sé si es la altura, porque aquí no ha dicho que cae en forma perpendicular. Entonces yo tendría que ver con cuál de estas yo no podría decir que es la altura. Pues la primera dice, si w al cuadrado es igual a p por q, entonces ahí está diciendo que se cumple el teorema de Euclides. Altura al cuadrado es igual a la multiplicación de los segmentos en que queda dividida la hipotenusa. Por lo tanto, con la alternativa A, yo sí puedo afirmar que esta es mi altura, porque cumple el teorema de Euclides. Ahora hay que ver la segunda alternativa. Con la B, dice que x al cuadrado es igual a q por q más p. Y eso también es teorema de Euclides con respecto al cateto, por lo tanto W sí sería una altura. Así que la B también me sirve para definir que ahí es perpendicular. La C dice P más Q al cuadrado menos X al cuadrado es igual a P por Q más P. P por Q más P. Dicen al respecto de ese ejercicio, de esa afirmación. ¿Verdadera o falsa? ¿Qué está diciendo en el fondo acá? En este ejercicio, es decir, P más Q al cuadrado menos X al cuadrado equivale a P por Q más P. Niños, ¿qué opinan de este? Está bueno. Fíjense que si yo despejo P más Q al cuadrado, me queda P más Q al cuadrado igual a X cuadrado, porque lo paso para acá, más P por Q más P. Pero resulta que si esto es verdad, que se cumple, en el fondo estaríamos diciendo que se está cumpliendo el teorema de Pitágoras. O sea, primero que todo, el teorema de Pitágoras aquí se cumple. Aquí tenemos que P más Q al cuadrado, que es la hipotenusa, como ahí hay un ángulo recto, equivale a X cuadrado más U cuadrado. Y si ustedes se fijan, si dice que esto se cumple, entonces el U cuadrado que está aquí equivaldría a esto, que sería P por Q más P. Y P por Q más P estaría diciendo que se cumple el teorema de Euclides para este cateto, donde U cuadrado es igual a su proyección, que es P, por la hipotenusa completa. Entonces, decir esto es decir que se cumple lo de arriba y por lo tanto el U cuadrado sería igual con esto. Y eso sí me permite determinar que esta es mi altura. Por lo tanto, la C no es la alternativa correcta. ¿Qué ocurre con la D? Dice que U cuadrado es igual a Q por Q más P. ¿Eso me permite decir que esta es mi altura? ¿Qué opinan ustedes? Decir que U cuadrado es igual a Q por Q más P. ¿Eso significa que estoy aplicando Euclides? Niños, ¿están por ahí? Sí. Eso es Euclides. Ah, no, espérese. Es Q cuadrado es igual a P por A C, P. que sería la suma de P más Q. Sí, es P. Eso, sería P por P más Q, y aquí dice Q afuera. Por eso esta es la alternativa que a mí no me permite decir que esta es la altura, porque aquí no se está aplicando Euclides. Así que la alternativa correcta es la D. Solo por eso, porque aquí debiera haber dicho P, para que esto hubiese sido altura, la CF. Entonces la D es la correcta. Joaco, tú me preguntaste por esa. Sí, que ya. Ya, ¿me entiendes? Entonces todo este ejercicio es puro Euclides. Sí. Es saberse Muchas bien las propiedades ahí que tiene, las tres formas del Euclides. Ya, ¿y cuál más de esta página? ¿O de la página siguiente? La 40. La 40. Dice acá, según los datos proporcionados en la figura adjunta, si X por Y es lo mismo que A por B y es 30, entonces ¿cuánto sería A cuadrado más B cuadrado? Fíjense que acá tenemos un ángulo recto, por lo tanto, acá tenemos un triángulo rectángulo, y si este cateto es 5, este cateto es 12, ¿cuánto mide la hipotenusa?
trío pitagórico, 5, 13, ¿o no? 12, 13. La hipotenusa es 13. Si no se acuerdan del trío pitagórico, tendrían que hacer el teorema de Pitágoras. 5 al cuadrado, 25, 12 al cuadrado, 144, y lo sumo es 169, y la raíz de eso es 13. Y ahí me da mi hipotenusa. Entonces, si esta hipotenusa es 13, significa que A más B es igual a 13. Pero fíjense lo que arriba me piden A cuadrado más B cuadrado. Y para llegar a esos exponentes al cuadrado, vamos a tener que elevar a ambos lados de esta igualdad al cuadrado. Y acá nos va a quedar 13 al cuadrado. Por lo tanto, en este lado nos queda un cuadrado de binomio. A cuadrado más 2AB más B cuadrado es igual a 169. Y A por B, esa cantidad la tengo. Arriba me dicen que es 30. A por B es 30. Entonces, si A por B es 30, lo reemplazo aquí. Y quedaría A cuadrado más 2 por, en vez de AB, 30 más B cuadrado igual a 169. 2 por 30 son 60. Entonces me queda que A cuadrado más 60 más B cuadrado es 169. Y sacando el 60 de este lado, me queda que A cuadrado más B cuadrado es igual a 169 menos 60. Y por lo tanto, A cuadrado más B cuadrado es igual a 109. Y ahí tenemos el valor de esa expresión, A cuadrado más B cuadrado, sería la alternativa D. Gracias. Ya, de nada. Por aquí, niños. Y ya la ¿verdad? 39 no la capté. La 39. 29. Dice, si L es una recta que pasa por estos puntos, ¿cuál es el valor de K? Aquí es con pendientes. Si esta es una recta que pasa por A, por B y por C, entonces la pendiente entre A y B debe ser la misma pendiente que hay entre B y C y la misma pendiente que hay entre A y C. Eso ocurre con los puntos colineales. Entonces podremos aprovechar esta pendiente entre A y C, que esa la conocemos, porque ahí tenemos los puntos, no hay ninguna incógnita. Entonces recordemos que la pendiente es I2 menos I1, o sea, sería 8 menos 0, que es 8, partido x2 menos x1, que sería 0 menos 12. Menos 12. Al simplificar por 4, arriba y abajo nos quedaría menos 2 tercios. Esa es la pendiente entre A y C, pero que sería la misma que habría entre B y C. Y entre B y C, o entre A y B, puedes tomar cualquiera. Y entre B y C sería 8 menos 5, y en el denominador sería 0 menos K. Y eso es igual a esta pendiente que ya la encontramos, que es menos 2 tercios. Y aquí tu única incógnita ahora está. Multiplicamos cruzado. 8 menos 5 son 3. Por el 3 que está acá, 9. Y acá esta quedaría menos K. Por menos 2 serían 2K positivos. Y despejando K sería 9 medios. Ese es el valor de K. Y 9 medios es 4,5. Gracias, tía. ¿Ya? Entonces recuerden ustedes en cada ejercicio ir colocando como el tema de qué se trataba la pregunta o qué lo que era lo principal que abordaba este ejercicio, en este caso el concepto de pendientes y de puntos colineales. Puntos colineales significa que mantiene la misma pendiente cada dos pares de puntos. Si yo tome de la recta, siempre va a haber la misma pendiente. ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Ustedes me dicen, niños? ¿Terminamos? ¿Nada más? ¿Ninguna otra duda? ¿Qué cuál era la respuesta de la Pero, profe? quedan 20 preguntas. La por- 48. Se quedan hartas, pero es que no me han dicho cuáles necesitan. La respuesta de la 43, ¿cuál era? 43. Vamos. Ya. Oiga, profe, Dígame. la 48. Por La 48. Ya. 48. Ya. Pasamos ahora entonces a la parte de datos y azar. Y tenemos, las notas de Pedro son 3,7, 4, 4 y 4,3. Y las de Juan, las que están por aquí.
Entonces, afirmación 1. Juan y Pedro tienen igual promedio y mediana. Hay que sacar el de cada uno. Para sacar la mediana, recuerden que los datos deben estar ordenados de menor a mayor. Para Pedro también. Pero para Juan, si ordenamos, primero iría el 1, después el 1,1, 6,9 y al final el 7. Entonces, el promedio para Pedro sería la suma de todas sus notas dividido por 4. Si yo sumo estas notas, estas dos suman 8 y entre estas también suman 8, 16 partido 4 da un 4. Y para Juan, el promedio de Juan sería sumar estas dos, suman 7, 8, el mismo. También tiene promedio 4, 4,0. Entonces, el promedio es igual. Veamos ahora la mediana. La mediana, cuando es un conjunto par de datos, es el promedio de los dos datos centrales. Aquí hay dos datos centrales que son estos dos. Y el promedio entre 4 y 4 es 4. Así que la mediana es 4. Mediana es 4. Y por acá, la mediana, aquí están los datos ordenados, la mediana sería el promedio entre 1,1 y 6,9. Y el promedio de eso suman 8, el promedio es 4. Así que la mediana de Juan también es 4, así que la 1 sería correcta, porque tienen igual promedio y mediana. La número 2 dice, la varianza de las notas de Juan, es menor que de las notas de Pedro, lo cual es falso porque Juan tiene las notas más dispersas. Miren el rango de notas, de un 1 a un 7. Tenemos ahí el rango de 6 unidades. En cambio, para Pedro, su rango es menor, entre 3,7 y 4,3. Y las notas están más concentradas en torno al promedio, que es 4. Por lo tanto, Pedro tiene una menor desviación que Juan. Y aquí dice que Juan tiene menor que Pedro, así que por eso la 2 es falsa. Y la 3 dice, el rango de las notas de Juan es mayor que el de las notas de Pedro. Claro, Juan tiene mayor rango, tiene el rango 6, recuerden que el rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, rango 6 y acá el rango es 0,6, entonces es verdadera. Las de Juan es mayor que el rango de Pedro. Y las correctas serían la 1 y la 3, alternativa C. ¿Sí? ¿Queda claro? Profe, Dígame. sí. ¿Cuál era, es que la varianza y la desviación estándar, cuál era como esa al cuadrado? ¿Y cuál era la raíz de esa? O sea, como cuál La era la varianza, raíz de la otra. la varianza es la que va sin raíz. Y la desviación es la raíz de la varianza. La varianza se simboliza así. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza. Ay, Ya, sigamos. Siguiente página. ¿Dudas de por aquí? De por aquí. ¿Dudas de aquí, de esta página? Los 50, por fin. La 50. Dos La cursos 49. y ya. Damos la 49. La siguiente tabla muestra las notas obtenidas por Leonor en la asignatura de química durante el año. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? En el segundo semestre mejoró el promedio con respecto al primero. O sea, hay que sacar promedio. El promedio del primer semestre sería la suma de todo esto. Sumamos aquí 6,5, 11, 12, 18, 24, 25. Suman todas estas notas y son 5. 25 partido 5 es 5. Y el promedio para el segundo semestre, igual, hacemos la suma, aquí llevamos 11, 16, 20, 24, 25. Dividido 5, 5. O sea, primer y segundo semestre tienen el mismo promedio. Así que no podemos decir que mejoró el promedio. Así que la 1 es falsa. La 2 dice, el rango de notas del primer semestre fue mayor que el del segundo. El rango para el primer semestre, el rango para el primero, sería la diferencia entre la nota mayor, que es 6,5, y la nota menor, que es 3. Entonces me da un rango de 3,5. Y el rango del segundo semestre, la nota mayor es 6 y la nota menor es un 4. Entonces el rango es 2 unidades. Entonces es correcto que el rango del primer semestre es mayor que el del segundo, así que la 2 es correcta. Y la 3 dice la desviación estándar en ambos semestres fue la misma.
Y aquí, evidentemente, que no es la misma. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ir comparando que el promedio es el mismo en ambas y que las notas no están igualmente separadas en el primero y en el segundo semestre. Por ejemplo, si esta es mi nota, que es el promedio, veo que 3,5, no, el 3, que es la menor nota, se separa a 2,5. Y acá la menor nota es un 4, se separa 1,5. Después, si voy viendo con las otras notas, en todas veo que hay una diferencia distinta que con el semestre anterior. Por lo tanto, podemos decir, evidentemente, que las desviaciones estándar no son la misma sin calcularla. Aquí no debemos perder tiempo en calcular cuál es esa desviación. Recordemos la fórmula, en todo caso. La fórmula para la desviación es primero sacar la varianza, que es la diferencia entre cada dato y el promedio al cuadrado. Y hay que hacerlo con cada nota. La otra nota es un 3 menos el promedio, que es 5 al cuadrado. Y así con todas. Y todo eso después se divide por el total, que son 5 notas. Esa es la varianza. Y a este resultado que me da, le saco la raíz y ahí obtengo la desviación. Pero como les digo, no es necesario hacerlo en este caso porque aquí se ve que las notas no mantienen la misma diferencia al promedio que en el primer semestre. Por lo tanto, no pueden tener la misma desviación. Por eso entonces la correcta sería solo la 2, que es la alternativa B. Pauli le pregunto esto, ¿no? Sí, ahora sí, muchas gracias. Ok. 50 me había dicho la Maite, ¿no? Sí. ¿Sí? En la 50 dice, 2 cursos, cuarto A y cuarto B, rindieron una misma prueba. Para determinar cuál de los 2 cursos es más homogéneo con respecto a las calificaciones obtenidas, y sabiendo que la media aritmética de las notas en ambos cursos fue la misma, ¿cuál de los siguientes estadígrafos no sirven para determinar si el cuarto A fue más o menos homogéneo que el cuarto B? Primero, la desviación estándar me sirve. Sí, me sirve, porque esa es la definición. Para determinar la homogeneidad de una muestra, debo conocer su desviación estándar. Mientras más baja es esa desviación, significa que los datos están más concentrados en torno a un promedio y por lo tanto tiene una baja dispersión. Entonces, ¿la desviación estándar me sirve? Sí me sirve. Después dice, la varianza. Claro, si conozco la varianza, yo le saco la raíz cuadrada y obtengo la desviación, y con eso ya me sirve para ver qué grupo es más homogéneo. Y la mediana, esta no me sirve, porque la Tía, mediana me indica un valor central. tía, es que leí mal, Maite, dicen, y que dicen no sirven. no sirve. Sí, Sí, ya, eso era, gracias. la que no, ya, la que no sirve sería la mediana, porque con solo conocer el valor central no conozco la dispersión de datos. Por eso es la C. Ya, niños, sigamos. ¿Cuál más puede ser? 52. ¿Cuántos A números de 65. Ya, después nos vamos a esa. Veamos el 52 primero. Dice, ¿cuántos números de 2 cifras se pueden formar con los números del conjunto que está acá, el conjunto A, sin reposición? Eso significa que al formar dos números, o sea, un número de 2 cifras, sin reposición, no puedo repetir la cifra. Aquí puse el 2, acá no puedo poner el 2 de nuevo, porque este número se sacó del conjunto y no lo vuelvo a colocar. Eso significa sin reposición. Entonces, para armar este número, para mi primera cifra, la cifra de las decenas, tengo 4 opciones, el 2, el 5, el 8 y el 9. Pero para poner en el segundo tengo 3 opciones nada más, porque aquí ya puse una. Y el principio multiplicativo nos dice que las formas en que se puede colocar aquí un número se multiplican por las formas en que acá se puede poner otro. Aquí se puede poner de 3 formas un número. Y 4 por 3 son 12. Por lo tanto, podemos armar 12 números distintos con cifras sin repetir. Y esos números serían el 25, el 28, el 29, 52, 58, 59, 82, 85, 89 y ahí 98, 95, 92. Eran 12 números. Ya, siguiente página. ¿Dudas por aquí? Yo tenía una duda, pero por ejemplo, si uno graficara la varianza y graficara también la desviación estándar, no van como proporcionalmente subiendo o bajando, ¿verdad? No. O sea, no sé cómo podrías graficarle, pero no hay una relación directa entre ellas, porque una es la raíz de la otra. No está multiplicada por un cierto valor, es raíz, entonces no hay una relación directa. Es que eso es lo que me cuesta de repente en ese ejercicio cuando
intentan como, por ejemplo, decía uno, si te dan la varianza, uno puede saber la desviación estándar. O sea, eso Sí. sí. Y al revés también. Si te da la desviación, lo elevas al cuadrado y sacas la varianza. Ya, gracias. Lo que no podrías concluir es si siempre la varianza es mayor que la desviación estándar, por ejemplo. Eso no es siempre así. A veces son iguales. Y a veces es más chica la desviación o a veces más chica la varianza. Eso depende de cómo sea el número. Si la varianza, por ejemplo, si la desviación es un medio, la varianza es un cuarto. Entonces te queda que la varianza es más chica que tu desviación. En cambio, si la desviación fuera 2, tu varianza es 4. Aquí tienes un ejemplo en que la varianza es más grande que la desviación. Entonces, eso depende de los números, del valor que tenga. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, gracias, profe. Ya. Veamos el ejercicio 53. Aunque no me lo preguntaron, pero creo que esto era un ejercicio igual un poquito más complejo. Dice, a un seminario de educación concurren 3 orientadores que provienen de Concepción, 4 de Santiago y 4 de Temuco. 5 de Santiago y 4 de Temuco. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir todos ellos en 12 asientos dispuestos en semicírculo, de tal manera que las personas de una misma ciudad siempre permanezcan juntas? Si se van a ubicar en semicírculo, es lo mismo que si se ubicaran de forma lineal. Entonces, aquí no tenemos que considerar que es una permutación circular, en la cual se le resta 1 al total de datos. No, es semicírculo y es lo mismo que línea. Entonces, lo que aquí nos piden es que los que vengan de una misma ciudad queden siempre juntos. O sea, aquí junto todos los de Concepción, los 3 que son, después tendrían que estar los 5 de Santiago, aquí los 3 de Concepción, y por último, todos juntos los 4 de Temuco. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero que todo, hay una forma de permutar que es con las ciudades. Concepción, Santiago, Temuco, o Temuco, Santiago, Concepción, o Santiago, Concepción, Temuco, etc. Puedo permutar el orden de las ciudades, por lo tanto, lo primero que tengo es 3 factorial, que es la forma de permutar en la ciudad de origen. Y después, como me pide, porque eso me pide que estén siempre juntos, entonces yo lo enfrento como que esto es una persona, 2 personas, 3 personas al final, por eso es 3 factorial. Y luego dentro de cada uno de estos grupitos, entre ellos se pueden permutar. Y 3 que son de Concepción, si yo los permuto, tengo 3 factorial, después tengo los 5 de Santiago, 5 factorial, y los 4 de Temuco, 4 factorial. Así que estas son todas las formas en que ellos permanecerían siempre juntos. Está en la alternativa B, porque debo considerar las ciudades de origen como personas. Y ahí tengo otras 3 personas. ¿Está claro este ejercicio? ¿O no tenían duda en él? A lo mejor lo encontraban sencillo ustedes. Pero es un ejercicio bien común, que nos preguntan del siempre permanezcan juntas. O si fuera siempre permanezcan separadas, por ejemplo, ahí al total de casos, que serían 12 factorial, porque son 12 personas, a ese total 12 factorial habría que restarle estos casos en que permanecen siempre juntas. Y ahí nos darían el caso en que no estarían siempre juntas. Profe, Dígame. más adelante podemos hacer una clase de repaso de estadística, Sí, de como de hecho, todo el factorial y resto todo de eso. año que nos queda tenemos que hacer repaso. Vamos a ir por parte. Por eso he ido subiendo esas guías PSU para que al terminar este ejercicio vamos a revisar dudas de esa guía, al terminar este ensayo, digo. Vamos a revisar dudas de eso y ahí vamos a ir aprovechando de repasar. Después de eso, para este día jueves que tenemos clase, no, viernes, les voy a servir otra guía PSU, ahora de álgebra, y yo creo que en números y álgebra no hay tanto que repasar. Una vez que terminemos esos ejes, vamos a tomar geometría y ahí vamos a repasar todo. Vamos a ir por parte. Una guía para las rotaciones, reflexiones, traslaciones, otra guía para las áreas, perímetro, otra para las homotesis, y así vamos a ir repasando. Pero vamos a repasar todo. Ya sigo en este ensayo entonces. ¿Cuál más? ¿Qué otra duda tendríamos? ¿La 55 puede ser? Y 56, por 55 y 56. Entonces, la 55 dice, dadas las dos siguientes listas de datos P y Q, ordenadas de menor a mayor, se pueden determinar los valores de A y de B si se sabe que
Primero, si ambas listas tienen la misma media aritmética es lo mismo que promedio. Entonces, si las dos listas tienen el mismo promedio, vamos a sacar primero el promedio de P, de la lista P. Sería 3 más 3, 6, 11, 17, 25. Suman 25 y son 5 datos, por lo tanto el promedio es 5. Y me dicen que este sería el mismo promedio que tienen los números de la lista Q. O sea, esta suma de todos esos datos, 2 más A más B más 7 más 7, si yo los divido por 5, porque son 5 datos, me va a dar este mismo promedio que es 5. Y con eso puedo establecer que arriba 14, 16 más A más B sería igual a 25, porque este 5 pasa para acá multiplicando. Con lo que concluyo que A más B es 9, si paso el 16 para acá. Pero que A más B sea 9, tengo muchas combinaciones. Podría ser 3 y 4, o 2 y 5, o podría ser 2 y 7, no, 2 y 5 no suman, 2 y 7, etc. Entonces tengo ahí varias combinaciones que sumen 9, así que no puedo saber solo con la 1 cuánto valen A y B por separado. Así que la A no me sirve y la D tampoco. Esas afirmaciones, o sea, esas alternativas quedan descartadas. Ahora voy a tomar la 2 por sí sola. En la 2 dice que ambas listas tienen la misma mediana. ¿Cuál sería la mediana para el conjunto de datos en P? La mediana es el dato central cuando están ordenados de menor a mayor. Y acá tenemos 3, 3, 5, 6, 8. Son 5 datos, por lo tanto, este es el valor central, que deja 2 datos a la izquierda, que serían esos 2, y 2 datos a la derecha. Entonces la mediana es 5 y es igual a la mediana que tendría el conjunto Q. O sea, la mediana de este conjunto Q sería 5 y la mediana aquí es B. Si estos datos, como dice aquí el enunciado, están ordenados de menor a mayor, B es la mediana. Entonces estoy diciendo que B toma el valor 5. ¿Pero cuánto vale A? Entonces con la 2 por sí sola no puedo saberlo. Solo sé que B vale 5. Entonces no es la 2. Pero si ahora junto ambas, que suman 9 y que además B es 5, eso me hace concluir de que A es 4. Por lo tanto, las dos juntas sí me sirven para saber los valores de A y de B. Después, que tenemos en la 56, nos dicen que en esta variable aleatoria discreta el valor esperado es 5,25 y su función de probabilidad se muestra acá. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? O sea, en el fondo son los valores de A y de B los que me preguntan. Si tenemos que el valor esperado o la esperanza matemática es 5,25, recordemos que eso se obtiene multiplicando cada valor de la variable por su probabilidad. Así que será A por 0,1 más 4 por 0,25 más 5 por B más 7 por 0,25 y más 8 por 0,1. Y eso me da 5,25. Ahora, lo que también sabemos es que la suma de todas estas probabilidades debe ser siempre 1. Así que si sumamos, entre estas dos llevamos 0,5, 0,6, 0,7, así que B tiene que ser 0,3. Entonces reemplazamos el valor de B que tenemos ahí por 0,3. Y ahí resolvemos y mi única incógnita va a ser A. Entonces nos va a quedar A por 0,1 más 4 por 0,25 es 1. Acá 5 por 0,3 va a ser 1,5. 7 por 0,25 sería 1,75, si no me equivoco. Sí, 1,75 y acá me da 0,8 y eso es 5,25. Entonces sumamos para despejar el A. Al sumar aquí nos quedarían 2,5 más 1,75 más 0,8. Eso nos da 5,05. 5,05 igual a 5,25. Pasamos este restando para acá y al pasarlo restando nos quedaría 0,2 y por último para despejar A nos quedaría 0,1 y eso es 2. Entonces A vale 2 y B vale 0,3. A vale 2, B 0,3. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta?
que A más B es 2,3. Si lo sumamos nos daría eso. Sería alternativa C. Ignacio me preguntó esto, ¿no? Sí, gracias, quedó claro. Ya. ¿Dudas, niños? ¿Cuál más? Niños y niñas. La 62, por favor. 62. 62. ¿Para cuál de los siguientes valores de la varianza esta es menor que la desviación estándar? Mire, justo lo que delante le explicaba yo a Mandiola, que en algunos casos puede que nos quede la varianza más chica que la desviación. Entonces, si la varianza es 1, aquí en la A, eso implica que la desviación va a ser la raíz cuadrada de 1. Y eso es 1, o sea, quedarían iguales. Y yo ando buscando en donde la varianza queda menor que la desviación, así que esa no es. Si aquí la varianza es 0, implica que la desviación va a ser la raíz de 0. Y la raíz de 0 es 0. La raíz cuadrada, bueno, raíz cúbica, raíz cuarta, de 0 siempre es 0. Entonces aquí quedan iguales y no queda una menor que la otra. En la C, si la varianza es 0,25, 0,25 es un cuarto. Entonces la desviación quedaría la raíz de un cuarto. Y la raíz de un cuarto es un medio. Entonces aquí se queda un valor de varianza que es menor que su desviación, porque esto es 0,5 y esto es 0,25. Sería la C. Gracias. Ya, de nada. Y nos vamos a la última Sí, a página. la 60, la 60, la 60. La 60, ya. 60. Una caja contiene 5 fichas marcadas con los números 0, 1, 2, 3 y 4. Según la ley de los grandes números, si se extrae 1000 veces una ficha con reposición, significa que tú extraes una ficha y la devuelves a la caja, entonces es correcto afirmar que. Fíjate que todas tus alternativas hablan de la probabilidad de que aparezca par. Todas hablan de par. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la probabilidad de obtener un número par en esta caja, al sacar una ficha. ¿Cuántos pares tengo en esta ficha, en esta caja? Dos. ¿Cuántos? 2. Tengo 3. 3. 0 también es Cero. par. Entonces, 1, 2, 3 de 5. Mi probabilidad de sacar una ficha par es 3 quintos. ¿Y qué dice la ley de los grandes números? Que mientras más veces se haga el experimento, lo que va a ocurrir es que en la realidad se va a acercar a tu probabilidad teórica. O sea que en la realidad, 3 quintos de las veces que hagas el experimento, 3 quintos de 1000 va a ser un número par. Y 3 quintos de 1000 son 600. 5 en 1000 cabe 200, 200 por 3 son 600. Entonces, la alternativa correcta sería la A. Aproximadamente 600 veces va a aparecer un número par. Se descartan todas las que digan exactamente. Esas alternativas ya no son. Y lo otro entonces hay que fijarse que el 0 es un número par. Ya, muchas gracias. Eso Ya. es. ¿Cuál más? La 63. 63. Un protector de pantalla muestra aleatoriamente cada un segundo una imagen de la carpeta Mis Selfies de carrete, que contiene 25 fotos con amigos y 15 en solitario. ¿Cuál es la probabilidad de que en una secuencia de 30 segundos el protector muestre 10 fotos con amigos? Estos son ejercicios del modelo de probabilidad binomial. Esto significa que aquí hay que identificar las situaciones como éxito o fracaso. Entonces, que me muestre 10 fotos con amigos sería el éxito y que no me muestre fotos con amigos, o sea, que esté en solitario, sería fracaso. Ahora, ¿cuánto es el total de fotos que se van a mostrar? Yo en mi carpeta tengo 40 fotos, 25 con amigos y 15 solo, 40. Pero mi protector de pantalla me muestra cada un segundo una foto y me preguntan por una secuencia de 30 segundos. Por lo tanto, aquí se van a mostrar 30 fotos nada más. Y de esas 30, yo quiero que 10 sean con amigos. Entonces, esa es primero mi combinatoria que tengo que hacer. De las 30, quiero que 10 sean con amigos. Y acá lo multiplico por la probabilidad de éxito elevado a la cantidad de éxitos, por la probabilidad de fracaso elevado a la cantidad de fracasos. Entonces, los éxitos son 10, por lo tanto los fracasos serán 20,
para que sumen estos 30, que son las 30 fotos que se van a mostrar. Y probabilidad de éxito, quiero que me muestre fotos con amigos. Y mis fotos son 25 con amigos de un total de 40 que tiene mi carpeta. Y las que tengo en solitario son 15 de un total de 40. Ese es el modelo. Y como esa alternativa no está, es porque tengo que simplificar estas fracciones. Y al simplificar esa fracción por 5 arriba y abajo queda 5 octavos, elevado a 10. Y al simplificar acá por 5 queda 3 octavos, elevado a 20. Y eso está acá, en la E. ¿Sí? ¿Quién me había preguntado este? Yo tenía mucha que era por lo de las fracciones. Ya, ok. Eso no me había cansado. Y también fijarse en esto, en cuántas fotos se mostraron, porque algunos marcaron la alternativa A como correcta y le pusieron 40, porque como pensaron que habían 40 fotos, pero aquí hay que ver que la secuencia solamente se mostraron 30. Ya, ¿y queda alguno más? El 65. 65. Una urna contiene en total 4 bolitas de color roja, enumeradas con el 1, el 3, el 5 y el 10. 7 bolitas azules, enumeradas correlativamente del 1 al 7. Tiene 3 bolitas blancas, numeradas con el 3, el 6, el 9. Y tiene 3 verdes, numeradas con el 4, el 7 y el 10. Donde todas las bolitas de la urna son del mismo tipo. Si se extraen al azar 2 bolitas sin reposición y de una en una, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bolita sea blanca, dado que la primera bolita tenía marcado el número 7? Entonces, fíjense acá. Me están preguntando cuál es la probabilidad de que sea blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca, dado que salió un número 7 al principio? Pero fíjense que aquí hay algo que no le importa a esto. Porque si yo quiero sacar una blanca, tengo 3 posibilidades. Ninguna de ellas tiene un 7. Por lo tanto, si antes sale un 7, no me va a influir en esta probabilidad de que sea blanca. Entonces, siguen siendo 3 mis probabilidades de sacar blanca. Lo que sí cambia es que ahora, como esto es sin reposición, y en total yo aquí tengo 17 bolitas, ¿o no? No tengo aquí, sí, 17 bolitas, tengo 17, y ya saqué una al principio, entonces ahora me quedan 16. Así que la probabilidad de sacar una blanca es 3 de 16. Por eso sería la alternativa A. Entonces, ¿cuál era el detalle de este ejercicio? Que el haber sido 7 antes solo me altera el resultado del denominador, que tiene una menos. Pero la probabilidad de que sea blanca no cambia, porque esta no tenía marcado un 7. Así que estas no salieron. Siguen siendo 3 opciones las que son de casos favorables. ¿Sí, Diego? Ah, ya, dale. ¿Sí? Ya. Profe, la 64. La 64 dice: la probabilidad de que un pescador salga a trabajar, dado que está lloviendo, la probabilidad de que salga a trabajar, dado que llueve, es de un 30%, o un 0,3, o un 3 décimo. Si la probabilidad de que no llueva ese día, no llueva, es del 40%, o 4 partido 10, entonces yo aquí concluyo inmediatamente que la probabilidad de que llueva es de un 60%, o un 6 partido 10. Simplificado sería 3 quintos. Se simplificó arriba y abajo por 2. La pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que el pescador salga a trabajar y llueva? Entonces lo que tenemos aquí puede ser un modelo de probabilidad condicionada, que eso sí entra en esta prueba de transición. Aparece ahí detallado, probabilidad condicionada. Y la probabilidad condicionada, recuerden que se establece de la siguiente forma. La probabilidad de que del pescador salga a trabajar, dado que está lloviendo, equivale a decir probabilidad de que trabaje y llueva, partido por la probabilidad de que llueva. Ese sería el modelo de la probabilidad condicionada. Y este valor yo lo tengo, me lo dan, dice que es 3 décimos. Y este valor es el que me piden, de que trabaje y llueva, esa es mi incógnita. Y la probabilidad de que llueva la saqué de aquí, es 0,6 o 3 quintos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí para encontrar la X? Esta es mi incógnita. Multiplico cruzado, quedaría 3 por 3 quintos, y eso lo dividimos por 10.
Y eso nos va a dar 3 por 3 son 9 quintos, pero como está partido por 10 va a quedar partido por 50. Entonces sería la alternativa E, la correcta. Entonces, este es modelo de probabilidad condicionada. Márquenlo ahí para que después lo puedan repasar si es que algo que se les había olvidado, lo vimos el año pasado. Probabilidad condicionada y que entra este año entonces en la prueba de transición. ¿Sí? Profe, ¿yo puedo sacar la probabilidad condicional teniendo un diagrama de árbol? Bien, sí, con un diagrama de árbol. También se puede hacer. Ah, ya. Es como una vez un ejercicio que hicimos con los plumones, cuando había unos plumones secos, unos plumones buenos, también era lo mismo. Se puede hacer detalladamente, sacar los dos casos. En este caso tendría que ser de que, dado que llueva, que trabaje o no trabaje, y de que no llueva, que trabaje o no trabaje, de ir sacando esa probabilidad. Pero les recomiendo también que no dejen de lado esta fórmula, porque a veces en algún ejercicio les pueden dar una respuesta no en valor, sino que expresada de acuerdo a la fórmula. Entonces les puede quedar más fácil si lo analizan así. Ya niños, hemos terminado nuestra revisión del ensayo, nos quedan todavía 23 minutos y vamos a revisar dudas de la guía PSU número 1. Si es que quedaran dudas ahí, díganme. ¿Le puedo hacer la duda o al final de la clase? Ya digan, aprovechen. Es que tengo preparado la Ya, foto muéstrenos en tu pantalla. el Gmail. Déjame poner aquí y dejar de presentar para que todos muestren tu ejercicio. Recemos. ¿Se ve? Sí. Ya. Espera un poco. Voy a hacer zoom. Ahí. ¿Se ve ahí? Sí. Ya esa es la pregunta. Ya sea el conjunto de datos que tenemos ahí con A mayor que 37 y B, ya. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El segundo cuartil de este conjunto de datos es A más B partido 2. Segundo cuartil sería el 50%. Y en el fondo es la mediana. Entonces, lo que preguntan cuando es segundo cuartil es lo mismo que preguntar mediana. Y mediana, ¿cuántos datos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 datos, es el promedio de los dos datos centrales. Y los dos datos centrales son justamente A y B. Pues están ordenados esto, ¿cierto? Sí, están ordenados. No está ordenado, pero si uno lo ordena igual queda así ahí ve. Tienes razón, está ordenado. Pero, profe, no, sí, yo hice la tabla. Y queda así ahí ve. Pero según yo, si uno usa la fórmula de KN partido 4, siendo No, K es el número... K más 1 es la fórmula. O sea, K más N 1. más 1, N más 1, perdón. Es el total de datos más 1 partido por el partido 4 en este caso porque son cuartiles y lo multiplicas por la posición del cuartil que le piden, que es la segunda. Ya. Es el total de datos más 1. Justamente esa fórmula es más 1 para que calce con el tema de la mediana. Porque la mediana cuando es dos datos centrales, o sea, cuando es cantidad par, hay dos datos centrales. Y cuando es impar, hay un solo dato. Entonces, por eso se le suma 1 en la fórmula. Pero profe, porque es que si uno hace la tabla, queda en la probabilidad acumulada, queda el 5, que al final es 50% porque son 10 datos, queda justo en A. Entonces yo pensaba que era solo A el 50%. No, porque para buscar la fórmula, mira, lo que pasa es que hay varias fórmulas de percentil. Si tú revisas distintos textos, te vas a encontrar con siempre una fórmula distinta. La que yo tomo es la que el DEMRE por lo menos pone en la resolución de los ensayos, y que es al total de datos sumarle 1, y ahí dividirlo por el cuartil que tú necesitas, o percentil que necesitas. Ah, ya. Entonces era la fórmula, pero más 1, el N. Eso, es el total de datos más 1, y ahí lo divides por la posición. Y tengo otro ejercicio, Pero, profe. profe, ¿Puede ser? Alguien me dice, pero profe, una pequeña duda con eso. ¿sí? ¿Borja? Es que entonces serían 12 datos, ¿no? Porque poniendo el A más B entre 2 serían 12 datos, o sea, con el N más 1. ¿Cuántos datos son aquí? Son 4, 5, O sea, 6, 7, Son 10, ahí son 10. entonces 11. Son 11 datos. Que tú le sumas 1. O sea, el N más 1 sería 12.
No, porque son 10 datos. Pero el A más B entre 2 no cuenta como dato, entonces. No. Son los que están aquí nomás. Ah, ya, ya. Son 10. Y a los 10 le sumas 1 y lo divides por 4. Y ahí lo multiplicas por 2, que sería el segundo cuartil. Ya, perfecto. ¿Ya? Y tengo Eso lo otro acá al vamos, a lado. repasar, lo vamos a repasar también cuando veamos estadística. Vamos a tomar esto de los cuartiles, los percentiles, porque eso sí entra, medidas de posición. ¿Puede ser este también, profe? Ya, pero dame un segundo, Mandela. Terminemos de revisar dudas porque hay compañeros que están esperando la revisión de esta y al final te quedas un ratito y vemos eso. ¿Ya? Ya. Para que podamos terminar la guía PSU. Ya, niños, guía PSU número 1. Vamos a revisar dudas de esta guía, si es que tienen. Y como el próximo lunes vamos a tener un nuevo ensayo, les había dicho el otro día a los chicos del grupo de electivo, pero ahora aprovecho de decirle a todos, el lunes 15 de junio hay ensayo lenguaje y matemáticas nuevamente. Lo vamos a hacer igual que la primera vez, con el formulario, y como todavía me quedan dudas de la guía 2, me imagino que tendrán dudas de esa guía, voy a hacer un video con dudas, así que escríbanme los ejercicios que tengan dudas de esa guía, de la guía 2, que ya no vamos a alcanzar a revisarlo, y ahí yo les subo un video. Ahora me dicen ustedes preguntas de esta guía, de la 1. Los escucho. Profe, ¿Sí? o sea, yo tengo dudas, pero en relación a la materia, no una pregunta específica. Ya, dígame nomás. Que es con el tema de que si yo un número decimal negativo lo aproximo por exceso, va a quedar más chico, ¿verdad? En valor absoluto queda más chico, No, pero si lo dejo con el signo negativo. no, queda más grande. Siempre aproximar por exceso significa dejar un número más grande de lo que era. Ay, Siempre. Y por Pero- defecto es pero- dejarlo más chico pero- de lo que era. ya. Ahora, en todo caso, cuando te preguntan en PSU, nunca te ponen números negativos porque como que no tiene mucho sentido este tema de la aproximación, porque la aproximación de decimales se hace principalmente para trabajar con cantidades en cuanto a cantidades en distancia, de masa, por ejemplo, de distancia, y esas son siempre positivas. Entonces, en PREU siempre te explican como todo con negativo y positivo, pero en realidad, ahora, sobre todo en esta PSU que te van a preguntar más aplicado a problemas, puedo asegurar que no van a haber negativos. Ya, gracias. Ya, de nada. Entonces, revisemos de aquí, niños, niñas, si tienen alguna duda. Si es que hicieron esta guía también, pues me imagino que las están trabajando. Cuando tenemos clases, yo he subido ya 2 guías de estas. Profe, no está compartiendo pantalla por si acaso. Ah, gracias. Ah, verdad que tú al final compartiste. Ah, no, que compartir la mía. Ya, ahora sí. Dudas. Los escucho. Nada, no hay dudas. No la han hecho. Los pillé. ¿La 1? Yo sí la hice, profe. No sé hasta cuál llegamos la De anterior. la guía 1. Ya estoy haciendo Lo profe, está el proceso. están haciendo, está en proceso, recién. Yo sí la hice. Pero si habíamos ¿Y no tenías ninguna revisado. duda? ¿La habíamos revisado? ¿La guía 1? Sí. No, ¿no? según yo. ¿Esta guía? A ver, muéstrame la pregunta 1 a ver si es la misma. ¿Por qué? Era esta guía 1, PSU, creo que no la hemos revisado. Yo di las Ah. respuestas nomás. No. Pero dudas de aquí, de esta guía, no hemos visto. Por eso ahora estamos viendo... Ya, miren, les voy a ir diciendo algunas que me preguntaron del otro curso para... me imagino que se repiten algunas. Por ejemplo, la número 11 me preguntaron, donde dice, 2 hermanos cosechan juntos manzanas de un árbol, de manera que cada día el hermano mayor cosecha el doble de manzanas que el hermano menor. El primer día el mayor cosechó 4 manzanas y en los días sucesivos, excepto el último, cosechó siempre 2 manzanas más que el día anterior. Si el árbol inicialmente tenía 90 manzanas, ¿cuántos días demoraron los hermanos en cosechar todas las manzanas del árbol? Entonces, aquí lo más fácil es hacer una tabla con lo que cosechó el hermano menor y lo que cosechó el hermano mayor, donde dice que siempre el mayor cosechó el doble del menor,
Entonces, eso me sirve para determinar que si en total el árbol tenía 90 manzanas, este cosechó 60 y el otro 30, de tal forma que cosechó el doble que el hermano menor. Entonces, el primer día el hermano cosechó 4, el hermano mayor cosechó 4, lo que significa que el menor cosechó 2. Y el día siguiente siempre cosechó 2 manzanas, ¿cierto? 2 manzanas más que el anterior, o sea, este es 6 y el otro sería 3, porque siempre es el doble. Y así podemos darnos cuenta que este va a ir aumentando de uno en uno. Voy a tomar esta cantidad que es más chica que la de 60. Entonces, aquí 2, 3, 4, 5, 6, pero hay que ir fijándose que la suma sea 30. Entonces, hasta aquí llevamos 5, 9, 14, 20. Si hace 7 más, lleva 27. Si le agrego 8, entonces me voy a pasar. Entonces, este día hizo 3 nomás, y su hermano el doble, 6. Y aquí puedo sacar cuántos días le llevó hasta completar las 30 manzanas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Por lo tanto, se demoraron 7 en cosechar ambas. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Lo hicieron así con una tabla? Porque aquí, en verdad, este ejercicio no, como que una ecuación era más difícil hacerlo así. Es un ejercicio de casi pura lógica nomás, como lo que podrían hacerse en este año en la prueba. Dígame, ¿alguien me dijo, profe? Sí, yo. Es que, o sea, igual lo hice como con tablas así con los datos sueltos, pero Ujú. tenía la duda si es que se podía modelar una función como con los datos. No. ¿Y sabes por qué no? Porque cambia en eso del último día, que no se sabe qué pasó. Lo que aquí podríamos hacer es lo que después vamos a ver en matemática electiva, que se llama la progresión aritmética, que a cada número les va sumando una misma cantidad siempre. En este caso, este iba sumando de 2 en 2, pero como decía, excepto el último día, ese nos frenaba el ejercicio. Entonces era la tabla lo que teníamos que hacer. Ya, niños, ¿cuál más? La 25, por favor. 25. 25 dice acá. Si A más B es 4, entonces ¿cuál es el valor numérico de esta expresión? Acá tenemos una suma de potencias y la suma de potencias no tiene propiedades. Entonces lo único que podría salvarnos en este caso es una factorización y aprovechar de factorizar porque tiene la misma base. Entonces yo saco aquí un factor común. ¿Cuál sería mi factor común? Sería 2 elevado a ¿cuánto? A más B. ¿Qué tienen en común? A más B. Ese sería mi factor común. Entonces yo digo 2 elevado a más B. ¿Por cuánto lo multiplico para que me dé esta expresión? ¿Por cuánto habría que multiplicar? 2b más 2a, o sea, 2 elevado a Por 2 2b. elevado a B, ¿cierto? Porque ahí yo conservo Ah, la base sí. y los exponentes se suman. A más B sería 2B más A. Y acá lo mismo. Este sería 2 elevado a A, para que al multiplicarlos aquí yo conserve la base y sume los exponentes, y ahí me va a dar 2A más B. Y eso partido 2 elevado a B más 2 elevado a A. Resulta que este paréntesis es el mismo que está arriba, por lo tanto se simplifican y me queda 2 elevado a A más B. Pero A más B dice acá al inicio que es 4, entonces nos queda 2 elevado a 4. Y eso es 16. Esta es la alternativa C. Gracias. ¿Sí, Maite? Sí. Ya, de Gracias. nada. ¿Cuál más, niños? ¿Puede explicar el desafío? Ok. Desafío. En el desafío tenemos lo siguiente. Fíjense por acá que una opción para esto es transformar este 1 que hay acá al logaritmo. ¿Y para qué? Porque como aquí tengo una suma, es una suma de un entero más un logaritmo, entonces no puedo hacer nada. En cambio, si esto yo lo traspaso a un logaritmo, voy a tener una suma de logaritmos y ahí puedo reducirlo al logaritmo de una multiplicación. Entonces, en el numerador no voy a cambiar nada y en el denominador vamos a reemplazar ese 1 por un logaritmo. ¿Por qué logaritmo yo podría reemplazar el 1? ¿Cómo puedo escribirlo?
Logaritmo de 4 base 4. Logaritmo 4 de 4. Eso, logaritmo de 4 en base 4, porque le pongo la misma base que está acá para poder después reducir esa expresión. Y lo mismo hago con la otra fracción, donde el numerador lo mantengo y abajo el 1 que aquí aparece, lo dejaré como logaritmo de 3 en base 3 3. en base 3, para que tenga esa misma base. Entonces, ¿qué logro con eso? Logramos que abajo tengamos una suma de dos logaritmos que se puede pasar al logaritmo de una multiplicación, 3 por 4, y eso es 12. Entonces nos queda el logaritmo en base 4 de 12. Y acá nos quedaría, arriba mantenemos numerador, y abajo nos quedaría el logaritmo en base 3 de 4 por 3, que también es 12. Y ahora, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué hago con esta división de logaritmos? Dejarlo como logaritmo de 1/3 en base de 12. Eso es, hago cambio de base. En base 12 de 1/3. Recuerden la propiedad, dice esto. Si yo tengo el logaritmo en base C de A, partido logaritmo en base C de B, puedo dejarlo como logaritmo en base B de A. Esa es la propiedad cambio de base. Y aquí hicimos ese cambio. Entonces por acá nos quedaría logaritmo en base 12 de 1/4. Entonces, aquí nos queda logaritmo, la suma de logaritmos de igual base, entonces lo puedo dejar como el logaritmo de una multiplicación de 1/3 por 1/4. Y eso es logaritmo en base 12 de 1/12. ¿Y cuánto sería eso? Menos 1. Menos 1. ¿Por qué? Porque si yo digo 1/12, que es esta fracción, la puedo escribir como un 12 elevado a menos 1. Y ese menos 1 pasa delante del logaritmo. Y nos quedaría esto. Y ese logaritmo es 1 y con el menos de afuera queda negativo. Por eso es menos 1, es la alternativa B. Tabata, ¿lo comprende? Sí, ya. Entonces aquí en este ejercicio póngale al lado recordar esta propiedad que es cambio de base. ¿Queda alguno más de esta guía? Tía, ¿Aprovechen de preguntar? No. Maite, ¿repintió? No, sí, es que le iba a preguntar en qué eje temático entraba, pero sale en la guía. Sí. Oiga, profe, Dígame. ¿le puedo hacer un ejercicio, o sea, le puedo hacer una pregunta sobre un ejercicio externo? Ya, pero dame un segundo para terminar aquí las dudas de esta guía. Es sobre el logaritmo. Ya, pero dame un segundo para terminar lo de la guía. Niños, ¿alguien más tiene alguna duda por aquí? Parece que no. Profe, Dígame. ¿cuáles son las restricciones que tenía los elementos del logaritmo? Ya. Cuando tenemos logaritmo de B en base A, lo que tenemos es que A debe ser un número siempre mayor a 0, distinto de 1. Esa es la restricción para la base. Y para el argumento, B tiene que ser un número positivo. Esas son las restricciones. Y el resultado de esta expresión te puede dar negativo, positivo, 0, da lo mismo. Aquí, como resultado de todo esto, tienes cualquier número real. Pero para los componentes son estas las restricciones. Ya, gracias. De nada. Ya, niños, si no hay más dudas de esta guía, la dejamos hasta acá y me quedo con los chicos que tenían algunas dudas adicionales de PSU. Así que eso, niños, nos estamos viendo. Recuerden, el viernes voy a subir una nueva guía PSU, ahora de álgebra, y voy a subir videos también para responder dudas a la pregunta, a la guía 2, para que me envíen al correo las dudas que tengan, ¿ya? Y así poder hacer un video en base a eso, porque no nos quedan más clases para poder revisar. Eso
eso, niños. Que estén bien, que tengan un buen día. Cualquier duda que tengan, inquietud, me escriben. No duden en contactarme. Que estén bien, niños. Chau, chau. Todavía gracias. Adiós. Chau. Gracias. Ya, No, Diego, yo creo que- chau. Diego, comparte tu pantalla para que veamos tu duda. O sea que no, ¿cómo le muestro la cámara? Porque no lo tengo como bandiola en WhatsApp ni nada. No sé si es que lo va a poder ver, si no se lo dicto. A ver, comparte, para ver si lo vemos. Para Es ver el si que lo vemos. está. O Diego, mándaselo por Es el que Instagram. está. Ahí. No le veo la base 3. O si quieres se lo dicto. Logaritmo en base 3. Ya, a ver, déjame. seis. Espérame, déjame abrir aquí la pantalla para poder escribir. Y tengo que mostrarla, ¿cierto? Déjame poner. Ya, ahí se supone que ustedes están viendo. ¿Sí? Sí. ¿Se ve mi pizarra? Ya, aquí se demora. Súper lento mi computador. Paciencia un poquito, Diego. Ya, aquí sí. Ay, ¿cómo se borraba esto? Siempre me abre una distinta. No me acuerdo cómo se borraba. Ya, pero hay que tratar de ir borrando. Ay, pareciera. Ya, dime, Diego, díctame. ¿Se la dicto mejor? ¿Sí? Ya. Logaritmo de 6 en base 3 Logaritmo de 6 en base 3, ¿ya? multiplicado por logaritmo de 9 en base 10 Logaritmo de 9, ¿ya? menos logaritmo de 4 en base 10 ¿Ya? por logaritmo de 27 en base 8. Logaritmo de 27 en base 8. ¿Eso? 8. Ya, Eso lo a sé. ver. ¿Y qué te piden reducirlo nomás? Diego, Sí, parece que bien reducirlo, que no me acuerdo de la respuesta. Creo que bien reducirlo no. que aquí tendríamos que tener algunas alternativas como para ir descartando cómo lo dejamos, porque aquí no veo que un cambio de base que podría ser por aquí. Ah, ya, sí, tengo profe, la alternativa, se la da logaritmo de 4, creo. se la puedo mostrar. ¿Qué podríamos hacer aquí? Un cambio de base. Y al dejar un cambio de base, podría ser. Es que el 6 no es potencia. Entonces no sacamos nada con cambiarlo de base. Profe, yo en ese simplifiqué el logaritmo de 9 y el logaritmo de 8,27 igual lo simplifiqué lo máximo posible y después creo que se podía factorizar, creo. Este quedaría en 3 al cuadrado. 2 logaritmos Ahí de está la Dos respuesta, logaritmos. la alternativa. Uy, espera, se me aparece no sé qué pantalla. Ya, este es un 3 al cuadrado, entonces el 2 pasa adelante, lo podríamos poner ahí. 2 logaritmo en base 3 de 6 por logaritmo de 3, quedaría esto. Y acá el 4 es como 2 al cuadrado, pero no sé si me sirve cambiarlo. Lo voy a dejar ahí mientras. Y acá Es el log 2 de 3, creo. hay que hacer un cambio de base. Sí que, pero que queda log 2 de 3, creo. Ah, o cambiar esto a el 27, 3 al cubo. Sí. Y el Y el 8 es 2 al cubo y se puede sacar 3 y simplifica. y quedaría el logaritmo en base 2 de 3. Uy, Sí. claro. Profe, ¿por qué se pueden simplificar los elevados que tienen eso?
Eso, a ver, déjame verlo acá. Logaritmo en base 8 de 27, ¿cierto? Yo digo que eso es x, es porque 8 elevado a x es igual a 27. Y si tú pasas esto a potencia, te quedaría que 2 elevado a 3x sería 3 elevado a 3. Oh, esta pantalla. No sé qué le pasa a esto. Ya, ¿en qué quedamos aquí? Este 3 elevado a 3. Y si aplicamos el logaritmo por aquí, estoy tratando de ver cómo demostrar esa propiedad que tenemos ahí, del 2 elevado a 3 y el 3 elevado a 3. Si aplicamos el logaritmo pasa por delante el 3 y después se A ambos simplifica. lados, ¿cierto? Sí. Sí. Si aplicamos logaritmo a ambos lados, quedaría, en el fondo, 3x logaritmo de 2. Y acá quedaría 3 por logaritmo de 3. Y se van los 3. Y ahí nos queda que x logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 3. Si no me equivoco. Oh, maldición. Eso, ¿cierto? Sí, después se saca el logaritmo Sí, sí. Claro, y después. Y ahí aplicamos la definición de logaritmo. ¿Mandiola? Ah, sí, ¿O no? eso sí, logré entender, sí. Después puedes aplicar como logaritmo, si quieres, como o sea, o elevar, o aplicar logaritmo. A ver, déjame ver esta parte. Aplicar la definición nomás después. Y ahí llegamos a eso mismo. ¿Me sigue, Mandiola? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ya, ahora el punto es que con esto no logro dar con alguna igualdad. A ver, ahora. Profe, creo que sé cómo se hace. Ahora el logaritmo de 3, de 6, se escribe como separado. O sea, Separado, log de 2 por 6, 3. o sea, log de 6 entre log de 3, se quedaría 2 por log de 6 por log de 3 y todo eso entre log de 3 se cancela el log de 3. Ay, para. Este 6. Como log de 6 entre log de 3. Ah, cambio de base. Sí, eso. Ah, ya. No, ahora te capté. Claro, Y y se cancela lo con el log eliminamos de con 3. este. Sí. Y ahí se Y el cancela log, con esto. Y lo y el mismo de log de este. 4, Para poder el log de cancelar 4 se puede escribir acá como 2 log de 2. como logaritmo de 2, claro, 2 al cuadrado y después el 2 pasa adelante. Y esto Sí. igual lo cambiamos ahí, a cambio de base. Entonces, aquí nos quedó 2 logaritmo de 6, que era este, menos este 2 pasa adelante, 2 por logaritmo de 2, y aquí logaritmo de 3 partido logaritmo de 2. Y ahí se simplifican eso. Entonces nos quedaría 2 logaritmo de 6 menos logaritmo de 3. Y 2 log de 3. Ahí se descompone el log de 6. Sí. El log de 6 se descompone. Pues ahí se dividen. Se puede factorizar y después descomponer el log de 6. Claro, el logaritmo de 6 lo puedo descomponer de 2 por 3. O los Pero dos los puede pasa pasar al dividiendo, po. cuadrado y los divide. Puede pasar dividiendo el 3 al 6. Sí, puede pasar dividiendo el Porque 3. resta. Ah, sí, porque la misma. Sí. Es 2 log de 2. 2 logaritmo de 6 partido 3. ¿También se puede hacer eso? Que eso es 2. 2 logaritmo de 2. Y no sé cómo estaría la respuesta. Sí, da Sí, ahí log de 4. Ah, ya, entonces este 2 pasa como exponente. Me muero si preguntan algo como hacer la misión. Ahí está. A lo mejor le dimos muchas vueltas, pero es que yo no le veía al principio. No le veía de dónde sacarlo, pero sí, el cambio de base ayuda aquí bastante. Sí, con el 9 que hicimos